Tú no eres mi padre. Nunca lo serás. Me gritó mi hijastra, y mi esposa, sin inmutarse, me lanzó una sonrisa burlona antes de escupirme las palabras que me hicieron despertar de 15 años de ilusión. Te lo mereces. Esa noche no dije nada. Solo me fui. Y no volví a ser el mismo. Durante años creí que estaba construyendo una familia, hasta que mi hijastra me escupió en la cara que era un intruso, y mi esposa aplaudió en silencio su humillación. Ese día lo perdí todo, o eso creyeron ellas. Yo no era su padre, pero fui quien pagó su escuela, quien la cuidó cuando se enfermaba, quien estuvo en sus eventos, aunque fingiera no conocerme. Fui el que renovó la casa, llenó el refrigerador y sostuvo esa familia mientras me tragaba el orgullo cada vez que me ignoraban. Hasta que me harté. Todo estalló en una escena que recordaré hasta el último día de mi vida. Me atacaron como si fuera un extraño, y en vez de defenderme, mi esposa bajó la mirada, y se burló. No grité. No rogué. Me fui. Pero al día siguiente, ellas descubrieron que ya no tenían control sobre mí. Corté todo. Dinero. Apoyo. Silencio. Y lo que vino después fue una caída lenta y dolorosa para quienes creyeron que yo jamás me rebelaría. Me llamo Samuel. Tengo 52 años y durante más de una década creí que estaba formando una familia. Me casé con Laura cuando tenía 37. En ese momento ya había construido una vida estable. Mi carrera marchaba bien, tenía una casa cómoda y sentía que había llegado el momento de compartir ese hogar con alguien más. Laura venía con una hija, Julia, de 12 años. Y yo no dudé en asumir ese compromiso. Nunca quise reemplazar a su padre. Nunca me interesó borrar a nadie. Lo dejé claro desde el inicio. No estaba ahí para competir. Estaba ahí para sumar. Para ofrecer estabilidad, seguridad y cariño. Para ser una figura confiable. Y lo hice, durante años. Julia era callada, reservada. Siempre había una distancia en su mirada. Pero yo pensaba que el tiempo haría lo suyo. Que con constancia y buen trato, algún día, tal vez, me vería como alguien cercano. Que no me llamara papá no me dolía al principio. Me decía a mí mismo que no era necesario, que los gestos valían más. Yo la cuidaba. Estaba en todas sus reuniones escolares, celebraciones, enfermedades. Le pagué los frenos, las clases extracurriculares, los útiles escolares. Fui quien llenó los formularios para sus becas universitarias. El que le compraba regalos pensados, no improvisados. El que se desvelaba corrigiendo sus ensayos. No lo hacía buscando reconocimiento. Lo hacía porque creía que eso era lo correcto. Que eso es lo que hace un hombre cuando se compromete. Pensaba que algún día Julia se daría cuenta y lo agradecería. Pensaba que Laura lo valoraba. Durante los primeros años, así parecía. Laura solía decirme, has hecho más tú por ella que su padre biológico en toda su vida. Me abrazaba. Me daba las gracias. Y aunque esos momentos eran breves, me bastaban para seguir adelante. Me aferraba a esas palabras como prueba de que no estaba equivocado. De que sí era importante. De que no estaba siendo invisible. Pero poco a poco, esa gratitud se fue evaporando. Y con el paso del tiempo, ya no había ni un gracias. Mis gestos se volvieron una obligación silenciosa. Un deber no dicho, pero exigido. Como si yo hubiera nacido para resolverles la vida. Recuerdo una Navidad especialmente dolorosa. Julia tenía 16. Estaba emocionada por una tableta de dibujo que había estado pidiendo. Carísima. Después de mucho esfuerzo, se la compré. La envolví yo mismo. La coloqué bajo el árbol con una tarjeta que decía, para que nunca dejes de soñar. Con cariño, Samuel. La abrió. La miró. Y dijo, gracias, mamá. Laura no corrigió. No me miró. Nada. Solo silencio. Ese día sentí que no estaba en esa sala como un esposo ni como una figura paterna. Estaba como un mueble más. Un proveedor con corazón. Y sin embargo, seguí. Porque así somos algunos hombres. Aguantamos. Nos tragamos el orgullo. Decimos, es por el bien de todos. Creemos que el amor está en los actos, no en las palabras. Pero llega un punto en que el alma empieza a resentir tanto desprecio. Laura, con el tiempo, también cambió. Antes me defendía. Luego solo justificaba a Julia. Está pasando por cosas, decía. No lo tomes personal. Pero cuando uno ha entregado hasta la última gota de paciencia, lo personal se vuelve inevitable. Yo no era perfecto, lo sé. Pero nunca les fallé. Nunca les falté al respeto. Solo quería ser parte de algo real. Esa noche del jueves, todo cambió. Julia llegó molesta. Se quejaba de sus llaves del auto. Estaba irritada. Le hablé con calma, como siempre. Le pedí que bajara la voz. Se giró, me miró con esa expresión que había visto 1000 veces y me soltó,
tú no eres mi padre. Nunca lo serás. Me quedé congelado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si escupiera una verdad que llevaba guardando por años. Con desprecio. Con saña. Y cuando Laura entró, escuchó perfectamente la frase. Me miró. Y dijo lo impensable, te lo mereces. Ahí entendí todo. No se trataba de una discusión. No era un mal día. Era la confirmación de que yo nunca fui parte de esa casa. Nunca fui visto como familia. Fui un medio. Una herramienta. Un banco con zapatos. No grité. No discutí. No lloré. Solo me levanté, tomé mis llaves y salí. Porque entendí algo muy profundo que me costó años aprender, hay gente que no te odia, simplemente nunca te ha considerado parte de su mundo. Pasé la noche en mi auto. Estacionado en esa misma cochera que yo pagaba mes a mes. Observé la luz del Porsche que había reemplazado hacía apenas 2 meses porque Julia se quejaba del otro. Lo hice sin rechistar. Y nadie dijo gracias. Ni Laura. Ni Julia. Nadie. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quería. No quería cerrar los ojos y seguir soñando con una vida que no era mía. Una familia que nunca me aceptó. Un amor que nunca existió. Ese fue el punto de quiebre. El momento exacto en el que entendí que no se trataba de ganar o perder. Ni de perdonar o vengarse. Se trataba de recuperar el respeto que yo mismo había regalado por años. Y para eso, el primer paso, era volver a mí. Cuando regresé a casa al amanecer, la casa dormía. El mismo silencio de siempre, pero esa vez, lo sentí distinto. Ya no era paz. Era un eco incómodo. Un peso muerto. Laura seguía en la cama, de espaldas, el resplandor de su celular iluminándole el rostro. Ni se giró. Yo tampoco dije nada. Solo me dirigí directamente a la habitación de huéspedes. Cerré la puerta. No fue un acto teatral. Fue un acto de protección. Un límite. Me acosté con la mirada fija en el techo. Y aunque el colchón era duro, y el cuarto frío, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo cercano a la calma. No era enojo. No era tristeza. Era claridad. Una claridad que llega cuando ya no estás dispuesto a justificar lo injustificable. A la mañana siguiente, mi rutina fue la misma. Me levanté temprano. Preparé café. Abrí el periódico. Pero algo dentro de mí ya no era igual. No estaba actuando. Estaba presente. Estaba despierto. Tomé una hoja, un bolígrafo, y comencé a escribir una lista. No de reproches, sino de decisiones. Porque el silencio de la noche anterior no fue una retirada, fue una declaración. Lo primero que hice fue llamar al banco. Pedí que suspendieran los pagos directos hacia la Universidad de Julia. Me preguntaron si estaba seguro. Les respondí que sí. Que asumía cualquier penalización. Luego, cancelé su línea de teléfono. Esa que había mantenido en mi cuenta desde que tenía 15 años. La misma línea que actualicé varias veces, incluso cuando me llamó tacaño por no comprarle el iPhone el mismo día que salió. Ya no más. Después, escribí una nota. Clara. Sin agresión. Sin emociones innecesarias. Solo hechos. Julia, ya que no soy un verdadero padre para ti, confío en que ahora tu verdadero padre se hará cargo. A partir de hoy, tus cuotas universitarias y tu línea telefónica han sido canceladas. Habla con tu madre sobre tus próximos pasos. El respeto se gana, y el mío se ha agotado. Samuel. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Me fui antes de que alguien despertara. No quería explicaciones. No quería súplicas fingidas ni falsas indignaciones. Solo quería recuperar algo que perdí hace mucho tiempo, mi lugar en el mundo. Ese mismo día, Laura me llamó varias veces. No contesté. Luego vinieron los mensajes. ¿Podemos hablar? Estás exagerando. Solo es una niña, Samuel. No hagas esto. Pero ninguno de esos mensajes traía una disculpa. Ninguno decía lo siento. Ninguno reconocía lo que ocurrió. Solo buscaban que yo regresara a mi papel de siempre, el hombre que aguanta. Esa noche, volví a casa. Laura evitó el tema. Julia tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me lanzó una mirada cargada de veneno y soltó. ¿De verdad crees que esto te hace un hombre? La miré con serenidad. Como si de repente ya no tuviera poder sobre mí. Como si, al fin, yo pudiera verla con claridad. No necesito probar que soy un hombre, le dije. Solo entendí que no soy el felpudo de nadie. Laura, parada detrás de ella, con los brazos cruzados y el rostro tenso, habló por fin. Samuel, estás exagerando. Y esa frase fue suficiente. Porque me hizo comprender que esto ya no era solo sobre Julia. Era también sobre Laura. Ella no veía el problema. Para ella, lo que yo hacía era un ataque.
Prefería llamarme exagerado antes que aceptar su complicidad silenciosa. No respondí. Solo subí las escaleras. Y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí alivio. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo minado de silencios cargados. Nadie hablaba, pero todos observaban. Julia me evitaba. Ponía música a todo volumen. Daba portazos. Quería provocarme. Quería forzarme a reaccionar. Pero ya no estaba en ese juego. 2 días después bajó con el rostro serio y el celular en la mano. Mi teléfono no sirve, dijo sin emoción. No levanté la vista del periódico. Lo sé, respondí. ¿Qué? Parpadeó. ¿Tú lo cancelaste? Sí. No puedes simplemente hacer eso. ¿Lo hice? Eres increíble, murmuró con desprecio. No, dije, cerrando el periódico. Lo increíble es que haya permitido que esto continuara tanto tiempo. Laura apareció desde el pasillo. ¿Podemos no hacer esto ahora? Julia tiene exámenes. Necesita su teléfono. Puede usar el wifi, respondí. Y si necesita más, que lo hable con su verdadero padre. Silencio. Esa frase cayó como un rayo. Julia salió furiosa, murmurando algo que alcancé a oír, viejo idiota mezquino. No reaccioné. No porque no me doliera. Sino porque ya había entendido que el silencio tiene más poder que cualquier grito. Y ese silencio, el mío, era ahora un muro. Un límite. Más tarde ese día, Laura me enfrentó. ¿En serio vas a castigarla por unas palabras? Es una niña, Samuel. Tiene 21 años, le recordé. Y no fue la única que habló. Ah, así que ahora también me castigas a mí. Te quedaste ahí. Sonriendo. No dijiste nada. Y ahora que detuve el dinero, ¿quieres hablar? Ella me miró con furia. Ahora actúas como si fueras la víctima. No. Estoy actuando como un hombre que se cansó de ser utilizado. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Ernesto, el padre biológico de Julia. Un hombre con el que nunca había tenido contacto. Su voz era suave. Casi tímida. Laura me dijo que cancelaste los pagos. Quisiera hablar contigo. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Solté una risa. No pude evitarlo. Señor, dije con calma. Durante casi 10 años pagué por una hija que no era mía mientras usted desaparecía. No puede venir ahora a arreglar lo que nunca quiso enfrentar. Y colgué. Sentí una paz extraña después de esa llamada. Una paz áspera, pero necesaria. Porque cada día, cada gesto, cada silencio, me mostraban que ya no había nada que sostener. Y yo estaba listo para dejarlo ir todo. La semana siguiente fue una coreografía de hostilidad muda. Julia fue suspendida temporalmente de la universidad por falta de pago. Regresó a casa derrotada, sin decir una sola palabra, con los hombros caídos, como si por fin el peso de la realidad hubiese hecho mella en su arrogancia. Laura, en cambio, adoptó otra táctica. No gritaba. No lloraba. No discutía. Simplemente dejó de hablarme. Pero no era un silencio pasivo. Era ese tipo de silencio afilado, calculado. Uno que no busca paz, sino castigo. Lavaba ropa solo para ella y Julia. Cocinaba por separado. Movía mis cosas del dormitorio principal al cuarto de invitados sin consultarme. No discutía, pero cada gesto era una declaración, ya no formas parte de esto. Lo entendí. Y no me quejé. Porque ese trato, más que ofenderme, confirmaba que yo había hecho lo correcto. Una noche bajé por un vaso de agua. Julia estaba sentada en la isla de la cocina, revisando su celular, aprovechando el wifi. No me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Serví mi agua y, justo cuando salía del cuarto, murmuró. Arruinaste todo. Me detuve. Sin girarme, sin elevar la voz, respondí. No. Solo dejé de fingir. Al día siguiente, Laura intentó una maniobra inesperada. Se sentó junto a mí en el sofá, en silencio, y sacó su celular. Comenzó a mostrarme fotos, vacaciones en la playa, cenas familiares, la graduación de secundaria de Julia. Imágenes de momentos que, en su narrativa, debían despertar algo en mí. Mira hasta dónde hemos llegado, dijo con una voz suave, casi nostálgica. Pero yo no vi recuerdos. Vi evidencia. De todo lo que di, de todo lo que me callé, de todo lo que soporté. Y de todo lo que nunca fue correspondido. ¿De verdad vas a tirar todo esto a la basura?, me preguntó, con ojos húmedos. La miré sin rodeos. Yo no tiré nada. Solo dejé de financiar a personas que no me respetan. Su rostro cambió en un segundo. De nostalgia pasó a rigidez. A rabia contenida. Estás siendo cruel, escupió. No, respondí mientras me ponía de pie. Crueldad es recibir desprecio después de entregar todo.
Desde ese momento, la casa quedó dividida oficialmente. Una especie de guerra fría se apoderó de cada rincón. No había gritos. No había peleas. Solo tensión acumulada. Cortinas corridas. Puertas cerradas. Miradas esquivas. Yo vivía como un fantasma en la casa que seguía pagando. Poco a poco, empecé a empacar mis cosas. No porque tuviera ya una fecha para irme, sino porque sabía que ese momento estaba cerca. Algo dentro de mí pedía a gritos libertad. Y no una libertad emocional, intangible. No. Hablaba de una libertad concreta. Física. Necesaria. El aire de esa casa se había vuelto tóxico. No por discusiones abiertas, sino por años de palabras no dichas, de humillaciones disfrazadas de rutinas. Ya no podía respirar ahí. 2 noches después, Laura estalló. Entró sin tocar a la habitación de invitados, donde yo leía tranquilo. ¿De verdad vas a fingir que esto es normal, vivir como si fuéramos extraños bajo el mismo techo? Sin apartar la vista del libro, respondí. Yo no elegí eso. Eres un cobarde, me gritó. Estás intentando castigarnos por herir tu ego. Cerré el libro con calma. La miré. No. Solo dejé de castigarme a mí mismo por quedarme en un lugar donde nunca fui visto. Ella se quedó inmóvil. Respiraba con fuerza. Los puños cerrados. Esperaba que cediera, como tantas veces antes. Pero no lo hice. No porque fuera orgulloso, sino porque ya no me quedaba nada que entregar. Las grietas que ahora se veían tan claras no eran nuevas. Llevaban años formándose. Lo único nuevo, era mi decisión de dejar de cubrirlas. Y entonces sucedió algo simple. Un gesto. Un detalle. Pero que, en el fondo, cambió todo. Era un miércoles cualquiera. Laura me pidió que revisara el calentador de agua. Su voz sonó automática, seca, sin mirarme. Como si siguiera esperando que yo funcionara por instinto. Como si mi servicio fuera eterno. Revisa el calentador, por favor, dijo, sin levantar la vista del celular. La observé desde el otro lado de la mesa. Su bata abierta, su taza a medio tomar, su rutina sin emoción. Y pensé en todos los años que reparé cosas, cargué cuentas, llené depósitos, sin una sola palabra de reconocimiento. Pensé en todas las veces que me quedé tarde en el trabajo para pagar lo que no me correspondía. En las veces que le llevé su desayuno a la cama. En las veces que Julia me trató como basura y ella simplemente guardó silencio. Y entonces lo dije. No. Llama a un plomero. Laura levantó la vista, genuinamente confundida. Como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Qué? Llama a un plomero, repetí con firmeza. Ella parpadeó. Estás siendo mezquino. No, Laura. Estoy siendo inaccesible. Su expresión cambió. Su cuerpo se tensó. ¿Sabes qué? Estoy cansada de tu acto de mártir. Caminas como si fueras un santo herido. Como si hubieras sido torturado en este matrimonio. Pero fuiste tú quien se metió aquí. Nadie te obligó. Asentí. ¿Serio? Sin rastro de burla. Y también soy yo quien puede salir. Ella se echó hacia atrás, como si le hubieran dado una bofetada. Te crees tan buen hombre, pero solo eres un amargado. ¿De verdad esperabas una medalla por hacer lo mínimo como padrastro? Pude haberle recordado cada esfuerzo, cada gasto, cada sacrificio. Pero ya no era necesario. Porque ya no quería convencerla de nada. Y entonces lo dije, sin dramatismo, sin elevar la voz. Voy a pedir el divorcio. Laura se quedó helada. Como si no hubiera escuchado bien. No hablas en serio. Si hablo en serio. Vas a tirar 15 años por la borda por una pelea. Esto no fue una pelea, Laura. Fueron 15 años intentando ganarme un amor que tú nunca tuviste intención de dar. Ella me miró, los labios entreabiertos, sin palabras. Yo no esperé respuesta. Porque no había nada más que explicar. Esa noche no dormí en la habitación de invitados. Hice una maleta, me registré en un hotel modesto, apagué el teléfono y me quedé viendo al techo. Pero esta vez, el silencio, no me oprimía el pecho. Esta vez, el silencio me devolvía la vida. La oficina del abogado olía a cuero viejo y café recién hecho. Un lugar simple, sin lujos, pero con un aire de decisiones firmes. No me vestí para impresionar. No llevaba traje ni corbata. Solo una camisa sencilla, unos jeans y mi convicción. Me senté frente a él. Era más joven de lo que esperaba, pero se notaba que sabía lo que hacía. Me entregó una carpeta con los papeles del divorcio. Una vez que firme aquí, iniciaremos el proceso formal. ¿Está completamente seguro de que esto es lo que quiere?, me preguntó con voz tranquila. No dudé ni un segundo. Nunca he estado tan seguro. Firmé. Sentí como si al poner mi nombre ahí, estuviera firmando no un final, sino un comienzo. 15 años de matrimonio comenzaban su cuenta regresiva.
15 años de entrega ciega, de esfuerzos invisibles, de amor mal correspondido, quedaban atrás. El camino de regreso a casa, si aún podía llamarlo así, fue silencioso. No había enojo. No había tristeza. Solo una claridad que nunca había sentido antes. Como cuando uno limpia un espejo y por fin ve su reflejo sin distorsión. Y se pregunta, ¿por qué tardé tanto? Al llegar, Laura estaba en la sala. Julia no estaba. Probablemente en casa de alguna amiga, desahogándose por la pérdida de sus privilegios. Laura se puso de pie apenas me vio con el sobre en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya lo sabía. Papeles de divorcio. Los dejé sobre la mesa. Ella los miró con ojos abiertos, como si todavía creyera que podía revertirlo todo con una lágrima o una sonrisa ensayada. ¿De verdad vas a hacerlo?, susurró. Sí. Y no por Julia. Por mí. Se sentó lentamente. Tenía las manos temblorosas. Su voz era casi un murmullo. Pensé que podríamos arreglarlo. No hay nada que arreglar, le respondí. Tú y tu hija dejaron claro cuál era mi lugar desde hace mucho tiempo. Yo solo me resistía a verlo. ¿Nuestro lugar?, dijo con incredulidad. Sí. Para ustedes, yo era el que pagaba, el que resolvía, el que estaba, pero nunca el que merecía respeto. Nunca fui tu esposo. Fui tu respaldo. Ella quiso decir algo más, pero las palabras no le salieron. Tal vez por primera vez entendía que no había marcha atrás. No me defendiste cuando Julia me humilló, continué. No dijiste nada. Solo sonreíste. Y cuando puse un límite, me llamaste mezquino. No te molestó que la lastimara. Te molestó que cerrara la billetera. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Pero esta vez, no me conmovieron. La gente dice que el divorcio es un fracaso, dije, mirando por la ventana. Pero quedarse en un matrimonio donde uno es invisible, eso es el verdadero fracaso. Yo solo elegí dejar de fracasar. Ella sollozó. ¿Y qué hay de todo lo que construimos? Todo eso se vino abajo el día que me dijiste, te lo mereces, respondí sin titubear. Ese fue el último día que permití que alguien confundiera mi lealtad con debilidad. Me fui sin hacer escándalos. Sin portazos. Sin frases dramáticas. Solo con una maleta y la dignidad que había rescatado después de años de haberla enterrado. 2 semanas después, me mudé a un pequeño departamento. Nada ostentoso. Un dormitorio, una cocina sencilla, y una vista modesta de un parque que aún no conozco del todo. Compré una cafetera nueva. Un sofá cómodo. Y cada mañana me levanto sin el peso del desprecio ajeno en el pecho. Hay noches en las que pienso en Julia. En Laura. En lo mucho que di. Pero esos pensamientos ya no me hieren. No me quitan el sueño. Solo me recuerdan lo que aprendí. Porque a veces, la paz no llega después del perdón. Llega después de que uno deja de pedir permiso para ser tratado con respeto. Hoy me basta con saber que, aunque tardé, elegí recuperarme. Elegí mirarme al espejo y decir, basta. Elegí la libertad de ser suficiente para mí. A la gente le encanta romantizar la familia. Decir que todo debe perdonarse. Que los lazos de sangre y compromiso lo justifican todo. Pero no. El respeto no se hereda. El respeto se gana. Y cuando se pierde, también se rompe el puente. No perdí una familia. Me alejé de una ilusión. Me alejé de un lugar donde me aplaudían por callar y me castigaban por poner límites. Y nunca he mirado atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si encontraste en ella una enseñanza o una verdad que resuena contigo, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Recuerda compartirlo con amigos y familiares, porque nunca es tarde para recuperar el respeto propio y vivir con dignidad.